Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva emisión de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual en esta ocasión, como en todas las anteriores, bueno, cuenta con un apoyo en la producción de Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Vamos a tratar un tema que yo he querido durante muchos años tratar, profundizar y dar a conocer a más gente. Y es el de la educación home school o home schooling, que realmente me parece una modalidad muy, muy atractiva. Yo a lo largo de los años he estado viendo, bueno, pues mucha gente muy preocupada por los bajos calificaciones que obtienen sus hijos, pero comprometiéndose poco por la educación y muchas veces sobrecargando a los pobres niños con una serie de exigencias que tienen que ver con una educación muy estandarizada y que le ayudan y le aportan poco para su desarrollo en la vida. Por ejemplo, yo creo que haríamos sociedades, individuos, personas más felices, pues bueno, dejando a los niños estudiar lo que ellos quieran estudiar, a los cuales son propensos en su talento, en vez de estarse pasando largas horas de la educación, pues bueno, una educación que al final del día van a olvidar y que pudieran haber utilizado ese tiempo pues para pulir sus talentos o para cosas realmente muy importantes en nuestra sociedad, como por ejemplo el aprendizaje de idiomas. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Para eso invité, bueno, pues a alguien que sí sabe del tema, que es a Mamá Home School. Ella es una maestra, tiene 7 años de experiencia en este tema, varios hijos que se han educado bajo esta modalidad. Muy buenas tardes, Mamá Homeschool. Espero que se encuentre bien. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias por la invitación. Yo encantada de poder participar con ustedes y un saludo a todos los que nos están escuchando. Voy a hablar efectivamente de este tema que hoy en día ha sido mucho más conocido por todo este tema de la pandemia, homeschool o yo más que llamarlo homeschool, me gusta llamarlo educación en casa, porque no es en sí llevar la escuela a la casa, sino es la educación en la casa, ¿no? Entonces, pues hablando de esto, tomar una decisión de educar en casa es algo que hay que pensar. Tiene que pensarse detenidamente. Yo sé que la pandemia no nos ha dejado pensar, ¿no? Mucha gente ha tomado esta decisión de forma muy rápida. Pero bueno, precisamente por eso quiero hablar de pasos muy, muy específicos que tienen que ver con el tema de hacer educación en casa de forma rápida, ¿no? Que es lo que nos ha surgido en estos últimos tiempos. Entonces, quiero tocar temas muy importantes al respecto. Es un estilo de vida, más que una modalidad de educación, es un estilo de vida porque toda nuestra estructura familiar y de organización va a cambiar. Primero, no es una escuela. Si vamos a llevar la escuela a la casa, yo les digo, mejor dejen a sus hijos en línea
o que vayan a la escuela, porque no se trata de llevar la escuela a la casa. Es una manera de proveer a los chicos de herramientas para la vida, de darles un abanico de opciones para que ellos puedan descubrir qué les apasiona, qué quieren hacer de su vida. Y creo que lo más importante, ¿qué los hace felices? Porque creo que todos buscamos eso en la vida, ser felices, ¿no? Claro que este estilo de vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes ventajas que yo he descubierto en este tipo de educación, en esta modalidad educativa, es que puede haber un plan de estudios a la medida de cada uno de los niños. Por ejemplo, en este caso, bueno, una de mis hijas ya terminó la preparatoria, ya tiene su certificado de preparatoria dentro de la modalidad de homeschool, o sea que más adelante voy a hablar del tema, si se puede lograr esto. Pero, por ejemplo, mi hijo de primaria está en una modalidad Montessori. Yo soy apasionada de Montessori, me encanta, y está en una modalidad tipo Montessori. Él estudia con este esquema Montessori. Y mi hija de preparatoria estudia en una plataforma constructivista. ¿Por qué? Pues porque se adecúa a cada uno de ellos lo que más se le facilita y la forma en cómo quieren aprender. Otra gran ventaja de esto, y ya lo mencionaba, es no hay un estrés escolar. No está el estrés escolar, no hay bullying, ¿no? Porque muchas mamás, muchas personas, yo he conocido a muchas personas que hacen homeschool que han decidido sacar a sus hijos de la escuela por esta situación del bullying. La educación va muy personalizada, es decir, se puede hacer un esquema educativo para cada uno de los hijos, porque, bueno, habrá a quien a lo mejor le guste mucho la música y quiera estudiar algo referente a esto. Habrá a quien le guste mucho escribir, una de mis hijas le encanta escribir, entonces nos enfocamos mucho en la parte literaria. A otra de mis hijas le encantan los animales, entonces nos enfocamos muchísimo en la parte de contacto con la naturaleza, con los animales, conocimiento de estos, ¿no? Entonces, va la educación personalizada. También está la posibilidad de educar de una manera divertida, ¿no? Amena, que no sea esta manera de siéntate, no te muevas, mira el pizarrón, copia. No, hay formas muy divertidas de poder trabajar con los chicos. Otra gran ventaja es que se crean vínculos fuertes con los hijos. Eso es muy importante y podemos adecuar los horarios a la medida de nuestra familia, ¿no? Cada familia que hace homeschool tiene sus horarios. No es como en la escuela que vas en la mañana y en la tarde trabajas. No, yo conozco familia, bueno, en mi caso, yo así lo hago. Yo tengo una estructura familiar en donde nos levantamos. Primero trabajamos la parte de la casa, cada quien ordena su área, tiene designado un área para ordenar y limpiar, cada quien hace esa parte. Y una vez que hemos terminado con la parte de la casa, entonces nos enfocamos a la parte académica. Y a la parte artística y a todas las materias que incluimos, ¿no? Y por la tarde ya es momento de descanso o de sacar los pendientes que se quedaron por la mañana. Pero yo conozco familias que por la mañana se dedican a lo mejor a hacer la limpieza de la casa, cocinar para la semana y estudian y trabajan en la noche, porque así se les facilita. Esta es la gran ventaja, o sea, los horarios van de acuerdo a nuestras necesidades. Algo también muy importante es que los niños no se ven sujetos a estereotipos o presión social. Entonces son chicos muy auténticos. La verdad, son muy ellos. Los costos, si queremos inscribir a uno de nuestros hijos en una plataforma, la verdad es que los costos son muy accesibles. Por supuesto que también hay que invertir en visitas a museos, salidas al aire libre, a conocer algún lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tiempo para jugar, que eso es muy importante para los niños, ¿no? Porque ellos también aprenden a través del juego. Y hay algo que a mí me sucedió cuando comencé a hacer homeschool y a muchas mamás y papás, ¿no? Nos damos cuenta, el homeschool nos hace profundizar de que somos un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Y entonces esto no nada más beneficia a los hijos, sino que a nosotros mismos nos ayuda a ir modificando cosas que a lo mejor necesitamos cambiar para ser un mejor ejemplo. Ahora, también existen contras. Uno de los contras que yo viví con este sistema fue que fui muy cuestionada, ¿no?
Claro, yo comencé hace 7 años. Era una persona muy extraña que yo comenzara a hacer esto. Bueno, estaba yo prácticamente loca, ¿no? O sea, bueno, mi mamá estaba con el grito en el cielo, la mamá del papá de mis hijos, bueno, también puso el grito en el cielo, cómo era posible que hiciéramos esto, que los niños, que la educación, qué educación le íbamos a dar, qué iba a pasar. No, pues no se trataba de no estudiar, se trataba de hacerlo de otra manera, ¿no? Se necesita tiempo para hacer homeschool. Definitivamente es necesario el tiempo para dedicar, porque va a haber que organizar actividades. Mucha gente dice, no, es que mi hijo está estudiando en línea en la escuela y hace homeschool. Eso no es homeschool. Homeschool es cuando los papás asumen la responsabilidad de la educación de los hijos y son ellos los que proveen de esta educación a sus hijos y planean las actividades para sus hijos. Claro que se vale contratar a una maestra de música o un maestro de idiomas, inglés, por supuesto que se vale, pero los que organizan y se hacen responsables de la educación de los hijos son los papás. También me cuestionaba mucho acerca de la socialización. Cuando hacemos homeschool, sí es muy importante hacer comunidad con otras familias que están haciendo homeschool. ¿Para qué? Para que entonces pueda existir esta socialización, no diaria, como sería en la escuela, que a veces es demasiada, ¿no? Es una sobreexposición a la socialización, al punto de que llega a haber situaciones ya de bullying, ¿no? Pero sí una socialización sana con niños que tienen el mismo esquema. Y hoy en día hay más de 3,000 familias en México haciendo homeschool, así es que hay gente con quien poder socializar. Y también otra cosa que, bueno, no lo vería yo como un contra, como algo malo, no, pero sí se requiere tiempo para desarrollar habilidades pedagógicas. Hay que documentarse. Yo tuve que meterme a bibliotecas, comerme libros de pedagogía, estudiar a Montessori, a Piaget, a Charlotte Mason, o sea, conocer todas las ramas pedagógicas, las diferentes corrientes, y entonces, en base a eso, tomar decisiones para poder enfocar correctamente a los niños. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces sí estamos provocando algo negativo en los hijos, porque entonces no lo estamos educando. ¿De qué les estamos proveyendo, no? La pedagogía es una ciencia maravillosa que nos ayuda a saber cómo aproximarnos y cómo ofrecer a los chicos de la mejor manera los contenidos académicos, ¿no? Así es, maestra. Pero usted comentaba algo muy, muy interesante al iniciar su exposición, y es, bueno, no es solamente aventarse así nada más a esta modalidad, hay que analizarlo y ya hay que desarrollar una serie de competencias y también una preparación seguramente también en el niño. ¿Qué nos puede decir un poco más sobre esta preparación, este análisis previo a esta forma de educación? Pues bueno, primero hay que, si se va a comenzar a hacer homeschool, primero hay que hacerse preguntas, ¿no? Preguntas importantes. Hay que identificar prioridades y establecer una rutina. Creo que son las dos cosas muy importantes referentes a la organización. Identificar prioridades sobre qué está necesitando mi hijo en este momento. Para poder hacer homeschool se requiere de un proceso de desescolarización, así se le llama. Es decir, tenemos que entender que la educación en la casa no va a ser como en la escuela. Tenemos que quitarnos de la cabeza, tenemos que quitar estos paradigmas que tenemos de nuestra infancia y de años, de decir, el niño solamente puede aprender en la escuela. Es un proceso difícil. Vamos a sentir que estamos haciendo algo incorrecto, que nos hemos equivocado, que los niños no están aprendiendo. Nos va a pasar todo eso por la cabeza. Nos vamos a preguntar, ¿estoy haciendo lo correcto? A todos los papás que hemos sacado a nuestros hijos de la escuela nos ha sucedido. Más o menos el periodo de desescolarización dura como 1 año. O sea, es 1 año de sufrir bastante. Sí se sufre, ¿no? Diciendo, ¿estoy haciendo lo correcto? Precisamente por estos paradigmas que traemos, pero sí se aprende. Entonces, para poder pasar por esta desescolarización es importante identificar prioridades. ¿Qué está necesitando mi hijo? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Necesita apoyo emocional? ¿Necesita mayor preparación en idiomas?
quiero dedicarle un tiempo de la educación en casa a la parte espiritual, o para mí es una prioridad la parte física, el deporte, las actividades, o quiero enfocarlos hacia las ciencias, quiero que conozcan más de arte. Tenemos que identificar prioridades primero que nada. Y después de eso, establecer una rutina. No podemos, al comenzar a hacer homeschool los primeros meses, no podemos comenzar con todo. O sea, si queremos meter todas las materias que les dan en la escuela, olvídenlo, nos vamos a volver locos. No es posible. Tenemos que ir poco a poco. Primero, yo creo que lo más importante es fijarnos en las necesidades emocionales de los hijos. ¿Qué necesitan emocionalmente? ¿Qué necesitan socialmente? ¿Cuáles son sus requerimientos académicos? Pues, como yo decía, y también los espirituales. Entonces, una vez sentándonos y haciendo un listado de estas 4 cosas y priorizarlas, entonces vamos a tener un panorama mucho más claro y vamos, en base a eso, poder comenzar a planear. Es muy importante que, aunque hagamos educación en la escuela, tengamos una planeación. Tenemos que planear qué vamos a hacer, cómo vamos a comenzar, a lo mejor los primeros 6 meses. Después de 6 meses haremos un diagnóstico, revisaremos cómo nos ha funcionado y si necesitamos reestructurar y hacer cambios, lo hacemos. Se vale. Todo el mundo lo hace. Esto es como un negocio, ¿no? Que comenzamos. Y hacemos una planeación estratégica para nuestro negocio, un plan de negocios, hacemos la corrida financiera y resulta que a los 6 meses hacemos una revisión y las cosas no resultaron tal cual lo esperábamos. Bueno, entonces hacemos reajustes. Lo mismo con la educación en casa. Exactamente lo mismo. Pero sí es muy importante que haya una rutina que seguir y disciplina. O sea, si algo vamos a enseñarles a nuestros hijos en casa es que la autodisciplina es importante. Ellos tienen que aprender a autogestionar su tiempo. Tienen que aprender a ser disciplinados y a cumplir con una cierta serie de actividades en cierto tiempo, ¿no? Esto es necesario para tener éxito. Y ya veremos si vamos a incluir actividades académicas, deportivas, culturales. Obviamente vamos a tener que ajustar compromisos nuestros, ¿no? Compromisos sociales, actividades, etcétera. Tenemos que hacer un programa, una planeación basada en algún currículo a lo mejor, ¿no? Hoy en día, cuando yo comencé a hacer homeschool, no había tantos recursos como hoy. Hoy en día, hay plataformas de todos tipos. Tenemos las plataformas con currículo Montessori, hay plataformas con currículo constructivista, hay plataformas con un enfoque muy espiritual, hay escuelas en el extranjero enfocadas hacia homeschool que no necesitamos vivir en el país donde están, simplemente se inscribe a los niños en esas escuelas y ellos mandan los libros y el currículo para que el niño trabaje en casa. Pero esto, otra vez, voy a lo mismo. Homeschool no es, a ver, hijo, ahí están los libros, hazte bolas. No, los papás somos responsables, tenemos que hacer una planeación en base a esos libros o ese currículo que elegimos y ayudar a los niños a que se organicen y a que hagan sus trabajos, ¿no? Sí, otra parte importante es participar en actividades grupales, ¿no? A lo mejor hay familias que dirán, no, bueno, a mí eso no me interesa, yo la verdad prefiero enfocarme a su educación ya que estén aquí en la casa. No se vale, pero es importante incluir visitas a museos, lugares de interés, ¿no? Donde los chicos puedan aprender más de esto. Ya les platiqué uno de mis días, ¿no? Más o menos. Entonces, cada familia irá planeando dentro de esto. Considero que hay cosas que no podemos descuidar. O sea, yo sé, sí hay que establecer prioridades, pero hay cosas que no podemos descuidar y que tienen que estar incluidas sí o sí en el currículo. Uno de ellos es la lectura. Tenemos que fomentar la lectura y para fomentar el gusto por la lectura, nuestros hijos nos tienen que ver leer. Eso es básico. Y otra forma de fomentar este amor por la lectura es leer en voz alta, ¿no? Leer en voz alta y hacerlo ameno y divertido, ¿no? Por ejemplo, de repente, cuando eran más pequeños, ¿no? Nos reuníamos con otras familias y leíamos un cuento.
Y una de las actividades que recuerdo de tantas fue que íbamos leyendo el cuento y conforme íbamos leyendo el cuento les íbamos pidiendo a los niños que hicieran un dibujo de lo que acabábamos de leer. Entonces cada niño hacía sus dibujitos y eso los mantuvo atentos a la lectura, para ellos fue divertido y les gustó, o sea, les gustó esa forma de leer, ¿no? Entonces, bueno, esta justo por la lectura va naciendo de esta manera. Otra cosa que no podemos descuidar es la escritura. La escritura es muy necesaria, pero claro, no se trata de ponerlos a hacer planas y planas de A, B, C, o sea, es necesario poner una que otra, ¿no? Pero sobre todo hay estos juegos que venden en los puestos de revistas, estas revistas, ¿no? Con jueguitos de guiar la mano, o de unir puntos, o de sopa de letras, o cosas por el estilo. Todo esto ayuda en la escritura. También podemos pedirles que lean algo de un tema de su interés y escriban al respecto, que lo plasmen. Es importantísimo que aprendan a plasmar lo que leyeron, que puedan explicar qué les gustó y qué no. Habrá niños que a lo mejor les gusten mucho los poemas, bueno, pues incentivarlos para que escriban un poema, o a lo mejor que escriban cartas a sus amigos. Ahorita que estamos cerca de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, pues a lo mejor decirle a los niños, a ver, ponte a escribir cartitas deseando un buen año a tus amiguitos, ¿no? A lo mejor escribir, si es un niño con mucha imaginación, pues que escriba un cuento que se haya imaginado, o que escriba acerca de un personaje que llame su atención, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas maneras. Otra cosa que no puede faltar hoy en día en el currículo son las matemáticas. Pero las matemáticas divertidas, fascinantes, a través del juego, con material manipulativo. Como digo, tenemos que hacer atractivas las cosas a los chicos, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo que en el futuro las matemáticas van a ser básicas. Quien no sepa matemáticas va a estar en problemas, ¿no? Entonces, necesitamos meter en matemáticas. Y otra cosa que no puede faltar, la educación ambiental. Hoy en día tenemos que educar a niños que tengan conciencia ecológica, que sepan lo que es reducir, reusar, reutilizar, reciclar, que puedan saber cómo se cuida el agua, de qué manera no la contaminamos y de qué manera logramos que esté bien nuestro planeta. Hoy en día eso es básico. Creo que son 4 cosas. Aquí en toda la educación ambiental metemos todo este tema de ciencias, ¿no? Ahí va. Y pues dedicar un día con nuestros hijos a reciclar. Hoy en día es necesarísimo hacer esto, ¿no? Porque nos encontramos en una situación en que nuestro planeta está en cuenta regresiva, ¿no? No podemos permitir que nuestros hijos no tengan esta conciencia ecológica y eso obviamente nos va a ayudar a nosotros a tenerla, ¿no? Que sepan reciclar, que sepan separar la basura. Nosotros tenemos un día a la semana en que separamos basura y nos la llevamos al centro de acopio, ¿no? Un día a la semana es de reciclado. Saca todo lo que ya no uses, saca todo lo que ya no sirva. Lo que de plano no se puede, hay basura, obviamente que eso sí es basura, pero todo lo demás se recicla, se reusa, se dona para buscar la forma de que tenga un nuevo uso. Hay que buscar una comunidad de apoyo. Hay mucho hoy en día en redes sociales, buscar en la zona, en la ciudad donde vivimos. Hoy en día hay muchísimos grupos, por ejemplo, yo en Facebook, pues estoy como en 5 o 6 grupos de homeschool, en donde se realizan actividades, de repente yo vivo en la Ciudad de México, entonces de repente nos organizamos que para ir al Museo del Niño, o que si no al Castillo de Chapultepec, que si no vamos al Bosque de Tlalpan, o sea, organizar actividades grupales y bueno, creo que esto es así, no sé si respondí a la pregunta, creo que esto es importantísimo tomar en cuenta antes de comenzar a hacer educación en casa, ¿no? Por supuesto que yo aquí les doy pues mi opinión, pero bueno, que cada quien es libre de decidir, no, bueno, pues a mí la verdad es que eso de las matemáticas no se me da, entonces pues tampoco se trata de que empecemos con todo al principio, a lo mejor le prestamos atención durante 3 meses exclusivamente a la parte emocional de nuestros hijos, se vale. Si lo vemos necesario, se vale. Y a lo mejor ir involucrando poniendo poco a poco cosas de temas académicos,
poco a poco, para que los chicos también tengan como este respiro de venir a lo mejor de una situación difícil en la escuela, ¿no? Y que puedan apaciguarse, que puedan acomodar todo lo emocional y una vez que esto ya esté, entonces introducimos toda la parte académica. Así es, maestra. Y claro, dentro de estas temáticas que usted señala como muy, muy importantes, bueno, ya los padres pueden meter los contenidos que ellos crean necesarios. Por ejemplo, familias que no están de acuerdo con la educación religiosa, bueno, pues pueden darle un enfoque más, con menos religión, por ejemplo, en su educación en casa, o bien al contrario, que están muy preocupados por la educación espiritual, bueno, pues pueden darle algún tipo de educación, o bien la educación sexual, porque a veces los niños son estigmatizados cuando llegan con términos nuevos en sus escuelas, y bueno, los padres pueden elegir los enfoques que ellos quieran, que no quieren tener una imagen que sucede mucho en nuestras escuelas, una imagen positiva del gobierno o del comunismo. Bueno, pues todo eso ya depende de los propios padres, y a mí me parece que es realmente lo maravilloso de tipo escolar, y que es que los padres pueden escoger todas aquellas opciones que más se acomoden a sus valores y a su propia elección, maestra. Ahora bien, en relación con esto, yo apoyo esto que usted comenta. Yo cuando me enteré de este término y que me pareció muy interesante hace aproximadamente 20 años, bueno, eso no existía en México, y últimamente, bueno, he visto asociaciones, ya hay asociaciones de padres que se dedican a esta modalidad, y eso me parece realmente muy, muy importante. Pero también eso implica, maestra, que el propio gobierno ha tenido que adaptar su propia oferta educativa. Y es a lo que yo quisiera que nos fuéramos, y es a la certificación. Anteriormente, por ejemplo, el trabajo del INEA, el de la SEP, el del Ceneval, bueno, pues eran realmente una cuestión muy restringida. Actualmente, bueno, pues ya ofrecen certificación para este tipo de estudios. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra? Que usted que conoce muchísimo más este tema. Efectivamente, sí es un problema, es una preocupación de todos los papás, ¿no? Y cuando a mí me preguntan papás sobre el tema de homeschool, que tienen a lo mejor esta inquietud, una de las primeras preguntas es, oye, ¿y la acreditación? Porque claro, pues es el papelito que se necesita, ¿no? Y todos los papás lo hemos pensado al momento de hacer educación en casa. Hay maneras de acreditar. Efectivamente, dentro del INEA, que es un instituto para adultos, para educación para adultos, hay un sistema que se llama 1014. Y en este sistema de 1014 lo que se hace es inscribir a los niños una vez cumplidos los 10 años para que puedan acreditar la primaria. Se acredita en 3 bloques, hay 3 bloques, primero y segundo, se realizan exámenes para ese primer bloque. Está el segundo bloque, que es tercero y cuarto, y el tercer bloque, que es quinto y sexto. Una vez terminados estos bloques, se les da su certificado y ya acreditaron primaria, ¿no? Se puede acreditar primaria y también secundaria en el INEA. Para secundaria también está la opción de la SEP en línea y el Ceneval, que el Ceneval es un examen muy completo que se puede realizar para acreditar la secundaria. Ese se acredita en un solo examen, o sea, el chico estudia durante 4 meses los contenidos de la guía de estudios y se acredita la secundaria a través del Ceneval. También está esta opción del Ceneval para la preparatoria. Y también está la SEP para la preparatoria en línea. Y como mencionaba anteriormente, hay academias extranjeras que son especializadas en niños homeschoolers y que atienden a niños en todo el mundo, ¿no? Están ubicadas a lo mejor en Estados Unidos o en Canadá, pero finalmente el currículo se les manda. También aquí en la ciudad, aquí en México, en todo México, no nada más en la Ciudad de México, hay plataformas que tienen convenios con academias en el extranjero
o con la SEP. Y entonces al niño se le provee sus materiales semanales, van haciendo sus trabajos cada semana, estos trabajos se van guardando, se van haciendo las evidencias de trabajo, y una vez que se terminan las evidencias, se envían a la academia o a la SEP, y la SEP da el reconocimiento de que cursó primaria o secundaria o preparatoria, ¿no? Entonces, opciones hoy en día hay muchísimas. De verdad, ese es lo menos complicado, la acreditación. Por ejemplo, yo trabajo con mi hijo el sistema Montessori. En este momento estoy trabajando toda la parte del universo, estoy trabajando toda la parte de la construcción gramatical, sustantivo, adjetivo, adverbio, etcétera, etcétera. Estoy trabajando la parte de matemáticas ahorita en multiplicación, división, fracciones, y sí, fracciones es donde me estoy enfocando. Yo trabajo eso con él. Ahora, por otro lado, tengo la guía de estudios de Linea. Y entonces trabajo también los contenidos que el Linea le está pidiendo, que realmente pues, son cosas que él ya sabe desde hace mucho. O sea, lo que yo estoy trabajando con él lleva mucho más adelantado de los exámenes que va a presentar para acreditar tercero y cuarto. Ya va mucho más adelantado que eso, porque, bueno, pues es un niño muy, muy brillante en matemáticas, le encantan las matemáticas, y además el sistema Montessori se le facilita maravillosamente. Entonces todos los contenidos que le presento los entiende muy bien a través del material que tiene Montessori, que es material manipulativo también para todas las áreas, ¿no? Trabajamos también en el área de ciencias a través de experimentos. Entonces, bueno, la verdad es que le fascina todo este trabajo, ¿no? La niña, mi hija, la de que ya está en preparatoria, pues ella ya tiene un currículo específico. Ella ya, o sea, yo ya realmente no tengo que encargarme mucho de ella. Nada más me comunico con ella de repente para ver cómo se siente, cómo va, si le está funcionando, si la maestra que tiene le está ayudando adecuadamente, le está contestando sus dudas, pero ella ya entrega sus trabajos, no tengo problemas, es una niña súper cumplida, organizada, disciplinada, que es lo que ha aprendido en casa finalmente, ¿no? Ya se autogestiona ahorita en preparatoria, y ella entrega todos sus trabajos, y yo he hablado también con las maestras de la plataforma y me ha dicho, no, pues ella está muy bien, o sea, es muy cumplida y entrega muy puntual sus cosas. Perfecto, bueno, pues estamos logrando lo que buscamos, ¿no? Así es, maestra. A mí, bueno, a mí me parece que, bueno, que esta es una modalidad realmente muy importante, muy interesante, y aunque es una modalidad ya de muy antigua data, bueno, realmente el tema de la pandemia, y la creciente preocupación de los padres por la educación, cierto tipo de educación que se les da a los hijos, o ciertas patologías sociales que a veces se dan en la escuela, el abuso, el bullying, el contacto con las drogas, las malas amistades, bueno, pues hacen una modalidad muy interesante, y además con una ya gran infraestructura alrededor, no solamente de asociaciones, recursos, sino también, bueno, pues a mí, por ejemplo, me hizo ver un amigo que tiene un emprendimiento muy importante, el Instituto Kepler. Me hizo ver, bueno, pues él da cursos en sus instalaciones, cursos para los exámenes de la SEP y del CENEVAL y de la UNAM, etcétera, etcétera. Pero pues sí me hizo ver, dijo, alguna vez me comentó, mira, aquí lo preparo en 2-3 meses a los niños a el examen que van a rendir. Y pobres niños se la pasan 6 años en la escuela o 3 años recibiendo una educación que representa más bien para ellos un martirio, y que al término de unos años lo van a olvidar, en vez de pues dedicarse a cosas mucho más provechosas. Y me parece que, bueno, este tipo de cuestiones pues deben de hacer pensar a los padres en esta modalidad, que es realmente muy interesante.
Maestra, por último, yo quisiera preguntarle su experiencia en México, en la actual circunstancia. ¿Usted considera que puede aún todavía hacerse más por esta modalidad? Claro, esto es un tema que básicamente compete a las propias familias y a la propia sociedad, pero ¿qué usted pediría al gobierno, a la SEP, a las instituciones públicas para hacer todavía más amigable esta modalidad de educación? Bueno, una de las cosas que yo creo que es muy importante, lo he vivido con mis hijos, por ejemplo, los libros que se utilizan en el INEA para el llenado de para estudiar, ¿no? Lo que tienen que plasmar en los exámenes, sinceramente los siento tediosos y complicados, ¿no? Yo, sinceramente, en muchas ocasiones he hecho la guía de estudio sin llenar el libro, porque el libro es muy confuso, o sea, muy confuso. Yo me tengo que sentar a veces a leer el libro, entender lo que está queriendo decir y en base a eso, pues más o menos adivinar qué es lo que hay que hacer, pero no están claros, no son claros los libros, no están bien hechos, ¿no? Entonces, a lo mejor que el INEA se adapte un poco pues sí, a dar una guía de estudios sin necesidad de llenar un libro, ¿no? Y entonces los papás nos enfocaremos a trabajar esos contenidos, pero no necesariamente con los contenidos del libro, sino con contenidos que nosotros podemos descubrir en internet, en libros de a lo mejor algún libro específico que tengamos. Eso creo que es muy importante. Otra cosa muy importante, y que la verdad a mí me pareció, híjoles, terrible cuando mi hija estudió el Ceneval en 4 meses, estudió la prepa en 4 meses en el Ceneval, y fue a presentar los exámenes. ¡Qué barbaridad! Estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde presentando exámenes. Bueno, es que es agotador. O sea, creo que eso debería ser de otra manera, ¿no? Tendría que haber un día para presentar un examen, a lo mejor el sábado presentar un examen, el domingo presentar otro, y hasta el otro fin de semana presentar los otros 2, pero ¿cómo les damos 4 exámenes así de gruesos en un día? Es increíble. Claro, los chicos salen agotados, temerosos porque diciendo, híjoles, lo último lo respondí bien o no, ya no sabía ni qué respondía ni qué ponía porque ya no entendía lo que estaba leyendo. Demasiadas horas. Creo que sí hay que replantearnos la forma en cómo estamos evaluando y evaluar de otra manera, porque evaluar a todos los chicos de todo México con las diferentes características que tiene cada círculo social de la misma manera, no lo veo factible. O sea, seguramente serán muchos los chicos que no pasen y que tengan que volver a estudiar y volver a hacer el examen. Yo creo que es importante buscar formas de evaluar a los chicos de acuerdo a su condición social, al lugar donde viven, a su situación personal, ¿no? Y no hablo de hacer 20 tipos de exámenes, sino enfocarnos a lo mejor en 3 tipos de personas o 4 tipos de personas y en base a eso realizar los exámenes, ¿no? Porque creo que es muy pesado para los chicos poder sacar buenas notas con un examen tan estandarizado que no tome en cuenta ciertas características y que además lleva todo el día hacerlo, ¿no? Todo el día. Creo que tenemos que encontrar la manera de lograr funcionar de otra manera. Por eso es que yo opté por esta modalidad, ¿no? Y bueno, sí tuve que sentarme con mi hija de prepa para el examen del Ceneval y empezar a estudiar ahí. Claro, ella decidió hacerlo de esta manera, no por años, como lo está haciendo mi otra hija. Ella decidió hacerlo de esta manera porque quiso dedicarse
durante 2 años a la danza, a la actuación, al arte. Entonces dijo, ahorita voy a dejar la prepa de un lado y voy a dedicarme a esto, y una vez que termine esto, entonces hago la prepa en 4 meses, ¿no? Esa es la forma en cómo lo decidió. Ahora bien, para finalizar, aparte de, bueno, pues este gran conocimiento que nos acaba de mostrar sobre el homeschool, usted además, bueno, pues da talleres para matemáticas, para niños, que los padres quieren darles estos talleres para regularizarlos. Coméntenos un poquito más de esta otra faceta de su expertise, que bueno, que estoy seguro que debe de ser muy interesante también para el público conocerla. Claro que sí. Bueno, como les decía, yo tuve que hay que prepararse para poder hacer homeschool. Hay que prepararse. No podemos lanzarnos a esto sin una investigación previa, sin documentación, sin preparación. Tenemos que saber qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Una de las áreas en las que yo me especialicé fue en matemáticas, precisamente porque una de mis hijas, la mayor con TDA, se le complicaban muchísimo las matemáticas. Ella no entendía, y por más que yo trataba de explicárselas, se desesperaba ella, me desesperaba yo, y nomás no avanzábamos. Entonces dije, algo no estoy haciendo bien. Me puse a leer, me puse a investigar, descubrí la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no?, que habla de 8 inteligencias diferentes, y dice ahí que no todos tienen la inteligencia matemática, pero que se puede potenciar a través de ciertas dinámicas. Y entonces, bueno, eso se me prendió un foco aquí, me entró la curiosidad y me puse a investigar más al respecto y descubrí que, pues sí, las matemáticas son abstractas. Me puse a leer a Piaget. Piaget habla de que los niños de los 6 a los 12 años no tienen capacidad de abstracción. Y le estamos pidiendo que comprendan lo abstracto. Imposible, ¿no? Y no porque no lo vayan a lograr más adelante, sino porque en ese momento no les es posible. Entonces, ¿cómo aproximarlos hacia las matemáticas que son abstractas? Necesitamos hacerlo de manera tangible, concreta, a través del material manipulativo. Yo justamente hace rato estaba escribiendo un artículo en donde explicaba que las matemáticas, o sea, aprender a hacer sumas o restas o multiplicaciones o divisiones en un cuaderno no es aprender matemáticas. Eso es aprender un método mecánico de cómo resolver una operación. Las matemáticas son para razonar, para pensar, para experimentar, para descubrirlas, para fascinarse con ellas. Entonces, si logramos que los chicos se fascinen con las matemáticas, que piensen, que razonen, que descubran, no darles las expresiones algebraicas ya hechas, sino que ellas los descubran, que descubran por qué aquí va A y por qué aquí va X, a través de reconocer patrones en un esquema, ¿no? A ver, reconoce este patrón y a través de este patrón tú podrías expresarlo con alguna fórmula, ¿no? Esto a los chicos les encanta. A mí, yo me siento muy feliz, de verdad, cuando trabajo con uno de mis alumnos y me escribe la mamá, terminó la clase fascinado, le encantó. No, bueno, es que esto para mí es lo mejor que me pueden decir, porque las matemáticas son fascinantes. Y sí, doy talleres. Yo comencé a trabajar con mis hijos primero, luego comencé a trabajar con amiguitos de mis hijos, y a partir de que empezó la pandemia fue que dije, a ver, aquí los papás se van a ver conflictuados por el tema de la matemática, no van a saber cómo explicarlas, se están volviendo locos, pues vamos a ayudarles, ¿no? Vamos a hacer algo para que esto no pase. Y empecé a dar los talleres en línea y han funcionado maravillosamente porque como trabajo con material manipulativo, los niños pueden trabajar el material en su mesa y no están distraídos, están inmersos en el trabajo y en la investigación matemática que están realizando. Son talleres, los he dividido en secciones para poder ir generando desde preescolar unos cimientos sólidos en matemáticas, porque si no, las matemáticas son como un entramado. Todos los conceptos van unidos. Si un concepto no quedó claro, los demás no van a quedar claros. Y sucede que llegan a secundaria
y los papás de verdad están preocupadísimos y sufren de ver sufrir a sus hijos porque no entienden las ecuaciones. Un simple binomio, no entienden qué es eso. Ven algo ahí que tiene paréntesis y tiene letras, pero no saben ni qué es eso, ¿no? Entonces, si no ponemos bases sólidas desde preescolar y vamos haciendo bases sólidas en todos los conceptos matemáticos que van relacionados unos con otros, va a pasar que tarde que temprano los chicos van a estar sufriendo en secundaria o en prepa, ¿no? Con estos conceptos. Entonces, por eso es que yo decidí comenzar a dar estos talleres, porque quiero que los chicos conozcan las matemáticas desde otra perspectiva. Yo no creo que los niños sean el problema, pero tampoco creo que las matemáticas sean el problema. Creo que el problema está en la forma en cómo se enseñan las matemáticas. Es urgente comenzar a cambiar la manera de aproximar a los chicos a las matemáticas, de manera que ellos encuentren la fascinación que tienen las matemáticas, que además son fáciles si las planteamos de la manera correcta, y si dejamos que los chicos las descubran. O sea, no decirle al niño 5 más 5 es 10, no, que él descubra eso a través de manipulación de material y a través de investigación matemática propia, y que llegue a esa conclusión después de haber observado que 5 más 5 es 10, ¿no? Así es, maestra. Bueno, yo espero que esta tan provechosa y tan amena plática anime a muchos padres de familia a revisar con seriedad esta modalidad que a mí realmente me parece muy provechosa, muy enriquecedora para las familias, pero sobre todo para contar con niños más felices y con una perspectiva mayor de éxito a futuro. Para finalizar, maestra, no sé si quiera usted agregar algo por último, algo que no le pregunté, a lo mejor algo que quiera usted remarcar de todo lo que nos acaba de comentar. Por favor, maestra. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero decirles que aunque el programa esté grabado, yo voy a estar atenta a cualquier pregunta que pudiera surgir que pongan, ¿no?, en los comentarios. Les agradezco mucho que me hayan escuchado hasta este momento, si es que llegaron hasta acá. Algo que yo he visto a través de esta modalidad es que logré una independencia de mi tiempo, el poder decidir para qué dedicar mi tiempo y el de mis hijos. He descubierto que mis hijos están buscando algo que les gusta hacer, se cuestionan qué van a hacer de grandes, pero quieren ser felices sobre todo, y creo que eso es lo que buscamos todos, la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Y este es un medio para poder conseguirlo. Quiero recalcar que no es un juego. Esto es muy serio. Hay que prepararse para ello y tomarlo muy en serio. Y bueno, por otro lado, si yo escribo al respecto de las matemáticas y escribo al respecto de temas de homeschool en mis redes sociales, mi página web es www.mamahomeschool.com.mx. Desde ahí llegan a todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y en todas ellas escribo continuamente de temas de matemáticas, porque creo que es importante que los chicos las conozcan, cómo creo que debe aproximarse a ellas. De repente doy tips o comparto páginas de matemáticas, y también hablo de homeschool y de cómo trabajo yo con mis hijos en casa, ¿no? Entonces, un placer. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y gracias por escucharme. Pues gracias a usted, maestra. Yo creo que, bueno, una modalidad como esta debe de conocerse más porque acrecienta las posibilidades de innovación en nuestras sociedades. Nada acrecienta más la innovación que la propia felicidad de quienes son educados. Pues muchas gracias, maestra, le agradezco mucho su tiempo, agradezco también a todos los amigos de México Libertario y de Somos Innovación. Muchas gracias por todo. Gracias, al contrario, hasta luego. Hasta luego, maestra.